Yo creo que es la mejor versión de Tan Solo, de todas las que hay. Hay un montón, tanto en YouTube como grabadas. Esta me parece impresionante. Es en el Estadio Estudiantes de La Plata, maldito ¿sabías? me está haciendo mira. ¿Vos zoom. que estudiaste allá? Sí. En el Estadio Estudiantes fue esta toma, de la que fue una de las primeras que se volvió masiva de Tan Solo. Qué tema que no muere, ¿no? Sigue como Tiene mucha vigente y energía. tiene muchísimos años además. Tiene mucha energía. Tiene Bueno, mucha. ¿qué les parece si nos vamos de viaje, Hablando de chicas? mucha energía. Vámonos de viaje. Despeguemos. Me encanta. Crucemos ¿A dónde puente va? imaginario. Una parte donde vamos me encanta. Más que puente, esto sería como un Gran avión. puente. Un Gran avión puente. imaginario. ¿Un avión imaginario? Ay, Bueno. sí. ¿Qué tal si le damos la bienvenida a Don Enzo Canale, que está en Porto? en Portugal? Bienvenido. ¿En Porto o Porto? ¿Cómo o en- andan? Oh, Porto. Arquitecto, se lo escucha. ¿Escucha? Ahí, de arriba. Ahí está, ahí ¿Dónde cayó viene? el arquitecto. Dios, ¿sos vos? Ahí callan. ¿Cómo estás, Enzo? ¿Cómo andan? Bien. Disculpen que se los diga así de entrada. Tengo 26 grados de temperatura. No, maldito, no te puedo creer. qué 26. Cielo totalmente despejado. No, chao. Una ciudad maravillosa. Cortémosle la comunicación. O sea que ahí no se necesitan burletes. No. como Igual loca. no tengo burletes, pero tengo vidrio doble con cámara. Así que Bien. el Con cámara de apartamento gas. está muy bien, está aislado. ¿En Muy qué parte bien. por estás, el Enzo? calor. ¿En dónde Estoy estás? en la ciudad de Porto. Bien, Estoy muy conozco, me cerquita encanta. de lo que es el centro histórico, en el borde del centro histórico. Qué lindo. Porto es una ciudad fantástica. La verdad que mis expectativas eran un poco menos, pero la verdad que colmó así un montón. Yo tuve la oportunidad de visitar Porto en el año 96 con el grupo de viaje de arquitectura Ajá. y desde ese entonces no volví a estar. Ahora por cuestiones familiares estoy por acá, voy a estar 2 semanas. Perfecto. Y Qué entre lindo. medio me voy a ir a Madrid, pero vuelvo a Porto y Un voy a hacer una beso. pasadita por Lisboa. Qué Un beso hermoso. a Jero y a Lu. Hablemos un poquito de Bueno, arquitectura de la ciudad. Hablemos. ¿Qué te ha llamado la Dale. atención de lo que has estado viendo por allá? Mirá, desde el punto de puente. vista histórico es impresionante. Te cuento, casualmente en el año 96 cuando estuve yo, la ciudad fue declarada Patrimonio por la UNESCO en el Mirá. año 96. Bien. Entonces, como que nosotros cuando tuvimos la oportunidad de visitar en el 96, ya vimos que desde el punto de vista de arquitectura había toda una recuperación de lo que es el frente sobre el río. El río se llama Río Douro, que está muy cerca. Hola. Te escuchamos perfecto, Enzo. ¿eh? Ahí Sí. se interrumpió por algún motivo el audio con Se Enzo. cortó. El río Douro. Ahí volvió. Ahí Se está. da. Pará, Enzo, en un momento cuando nos contaste que el río era el Douro, te tapó la ola. Por algún motivo se dejó de escuchar. Retomamos Es que desde está- que la costa del Douro. La costa del Douro, o Duero, como se le dice, Duero. si Sí. querés. ¿Tá? Entonces, como les explicaba, ese frente que se llama Ribeira, en ese entonces, en el 96, estaba siendo reconstruido o se estaba como potenciando y poniéndose en valor. Bien. ¿sí? Bien. Porque como en todas las ciudades costeras, se daban actividades de puerto, clásicamente de puerto, como sucedió lo mismo en Barcelona, más o menos en esas fechas. Se empezó a considerar la parte turística, entonces todo ese frente costero que se llama Ribeira se puso en valor y se empezaron a hacer pequeñas intervenciones de carácter turístico, como hacer pequeños lugares para comer, se recompuso todo lo que es el frente de pavimento sobre el río, las murallas, o sea, toda una apuesta, como les decía, una apuesta en valor que de esa fecha a ahora fue creciendo y hoy te diría que es impresionante lo que es el casco histórico. Tenemos entre iglesias, centros de espectáculos, plazas, etcétera, tenemos cerca de 190 o 180 ejemplos para visitar en una circunvalación que yo te diría que no tiene más de 1 kilómetro de diámetro, la ciudad antigua. Y bueno, en la ciudad antigua puedes encontrar de todo, desde construcciones del siglo X, siglo XI, pasando por algunas partes de muralla de romana. Lo increíble es que justamente como es una ciudad súper elevada y vos caminás como loco acá, ¿no?
subís, bajás, es Con impresionante 26 lo grados que... no te quejes. No sabes lo que es. Por suerte, cuando estás abajo y querés subir, te tomás un Uber o un taxi, bueno, Claro. y ahorrás energía. Enzo, Pero hay una lo cosa lo increíble... Sí, perdón. Que una cosa que me parece importante mencionar es que tú decís que en el 96 la definen como Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO. Sí. Ahora la estás visitando unos años después y el accionar de la recuperación urbana ha sido muy notorio. Se ha desarrollado algo muy positivo. Bueno, me pregunto si el hecho de ser nombrada Patrimonio de la Humanidad, con lo que ello implica a nivel financiero, porque te entra plata para que puedas llevar adelante obras cuando te pasa eso. Recordás que lo mismo nos contaron en Cartagena de Indias, en Colombia. Cuando la UNESCO te define que sos Patrimonio de la Humanidad, aparece plata. Te da como Entonces, si la canalizás bien, que es un gran desafío, canalizar bien ese dinero que llega. Y otro gran desafío es decir que sí a las ideas, porque después empiezan a venir las ideas y aparecen determinados frenos que las detienen. Claro. Acá en Montevideo nos pasa seguido. Entonces, me parece interesante mencionar que se define lo que pasó con UNESCO y se deja que sucedan las cosas. Se arma un equipo técnico y se va para adelante con las cosas. Entonces, años después, a mí me da vuelve y ve esto. Sí, a mí me da la sensación que en todos estos años lo que hubo, lo estoy viendo en estos pocos días que he estado, hay un buen diálogo entre lo que es la parte pública-privada, ¿sí? Porque el Estado o los municipios son los que tienen que definir ciertas estrategias, ¿sí? Y después los privados tienen que acompañar en función de los parámetros que dice lo público, ¿no? Entonces me da la sensación que acá ha habido una gran apuesta. Te encontrás con plazas muy bien diseñadas. Sobre todo yo estoy muy cerca de una plaza que se llama Jardín de las Oliveiras, o sea, Jardín de los Olivos, que es encantador y está en todo su perímetro, tiene construcciones muy antiguas. Una de las principales, la que se llama Torre de los Clérigos, que es una construcción del siglo XIII aproximadamente. Es fantástica y bueno, y tiene un montón de actividades. De noche explota de juventud, porque además hay mucha juventud en el sentido que hay muchas universidades. Entonces a su vez también está cerca de España, entonces cerca del norte de España, porque no se olviden que Porto está al norte de Portugal. Entonces hay mucha incidencia de un turismo español que viene de Galicia y del norte de España. Y después tenés también una incidencia de estudiantes que vienen del exterior a hacer intercambios. Esa movida se está dando mucho, y eso hace que haya un vínculo y una comunión entre esas distintas culturas que es brutal. Mientras nos contás, estamos pasando las imágenes que nos mandaste. Sí, ahí estamos mostrando la transmisión, las imágenes que tomaste, en la cual vemos una interacción de edificios históricos con intervenciones muy actuales. Claro, pero me parece lindo rescatar lo que mencionabas hace un ratito en cuanto a que se crean condiciones de entorno desde lo estatal y después es el impulso privado quien desarrolla. Estamos viendo maravillas en las imágenes de la transmisión que nos hiciste llegar, Enzo. Pero también se dejan hacer esas cosas, porque es una polémica que suele aparecer sobre la mesa cuando en nuestra región hacemos ese camino de decir, bueno, esta es la ordenanza, esto se podría hacer y esto no. Llegan propuestas, las propuestas a veces transgreden la ordenanza, hay que ajustarlas, a veces no la transgreden, y sin embargo aparecen distintos actores que actúan como frenos. Es un debate. ¿Vos viste que, por ejemplo, Colonia también fue designada por la UNESCO? Sí, si no estoy errado. Colonia es Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Es patrimonio y bueno, ha tenido un cierto impulso, pero yo veo un poco que está pobre, va sobreviviendo, ¿no? Ahora tiene como todo lo que sucede en el Uruguay, que es un vaivén, ¿viste? Y es un poco difícil para la gente que emprendedora poder avanzar, ¿no? Ahora yo veo que acá el emprendimiento es brutal.
Sí, yo creo que tiene que ver con ese concepto como de la audacia en cuanto a, hay una propuesta, vamos a hacerla, vamos a llevarla a la realidad, vamos a restaurar este edificio, vamos a salvar esta construcción. Y obviamente va a haber contraprestaciones que van a ser exigidas, pero no, me pregunto hasta qué punto los temores nos frenen demasiado. Te pregunto, Mirá, por ejemplo, ¿vos sentís que hay una sustitución y se pierden cosas? Sí. ¿Ves cosas sectores que te da la sensación de que se demolieron, se perdieron para siempre? No, mirá, justamente les quería comentar eso. Ahora, ahí se generó un bache de sonido, me parece. Creo que es algo con el micro de él. Sí. Puede ser algo con el micro de él. Sí, porque la llamada sigue. Sí, estamos bien. Yo ya lo había visto en Londres. Se dejan las fachadas históricas, digamos, se apuntalan, se arman unas estructuras para poder soportar esa fachada, y todo lo que viene por detrás se demuele y realizan todo, yo qué sé, hotelería, pensionado para chicos que vienen de intercambio, galerías, o sea, hay un respeto por lo que es el frente de edilicio que es brutal, la verdad que. Y mirá, en este último año se han inaugurado 2 o 3 intervenciones en mercados tipo, como lo que podría ser en Montevideo el mercado de la abundancia, claro. esos mercados de principio del siglo XX o fines del XIX, que son fantásticos, así con mercados de alimentos, artesanías. Hay 2 o 3 ejemplos que son. Yo después creo que una de las imágenes que pasé se puede observar y tiene una vida eso en la mañana, porque además se mezcla lo moderno con lo artesanal, viste la gente vendiendo tipo pescado, feria. porque acá el pescado acá es uno de los alimentos fundamentales. Sí. Y es hermoso, realmente. Qué interesante ver que menciones esa eso. Sinergia es brutal. El mundo, por ejemplo, de las tiendas de alimentos frescos, como es el pescado en el puerto y ese tipo de cosas, suele ser un punto difícil de resolver a nivel urbanístico para las ciudades. Sí. ¿Viste? Hay aromas, hay fluidos, hay que resolver toda una serie de cosas, y que eso tenga atractivo turístico no es tan sencillo. Sin embargo, se puede, se ha hecho, hay cómo hacerlo. Te quería preguntar un tema que justo estos días, Enzo, aquí ha venido de vuelta al tapete, como cíclicamente viene, que es el tema de la movilidad. ¿Cómo ves en cuanto a los medios de transporte a la ciudad? ¿Cómo es el transporte público, presencia de automóvil privado, sistemas de transporte alternativo, monopatines? ¿Qué estás viendo por Porto? Hay, la verdad que todo. Monopatines siguen existiendo. ¿Se acuerdan que en Montevideo hubo unos años que existieron los monopatines que se desaparecieron? Bueno, acá están ordenados, se utilizan muchísimo el tema del monopatín. Bueno, después ni que hablar de aplicaciones como Uber y otras más. ¿Hay tranvías eléctricos? Hay tranvías, esos tranvías antiguos. Creo que hay unas fotos acá, una de las que les mandé. Es un tranvía precioso que recorre prácticamente toda la ciudad histórica. Después tenemos en una ciudad que para la escala nuestra es una ciudad menor. No se olviden que Porto tiene unos 250.000 habitantes en lo que es la ciudad. Después, por supuesto, si vas a la parte metropolitana, ahí ya llega al 1.100.000 de habitantes. Pero desde el punto de vista de la densidad, también te diría que es la mitad de la densidad que tiene Montevideo, por decirles algo. ¿Y cómo ves en cuanto al funcionamiento de transporte público? ¿Hay micros en Porto? No, vos sabés que eso me llamó la atención por ser una ciudad que es muy estrecha en sus calles. Se observan ómnibus grandes, ¿no? Como los que podrían ser del tamaño de Montevideo. Es más, tenés hasta los ómnibus dobles con el fuelle en el medio. Pero no les puedo explicar cómo manejan esos tipos, cómo manejan en estas calles. Es increíble. Y después tenés una línea de subte que tiene 3 o 4 líneas y actualmente se está construyendo con una inversión multimillonaria otra nueva línea que va a vincular la parte este con el oeste. Y bueno, va justamente a vincular la parte universitaria que está hacia el lado del mar. Y bueno, ves mucha construcción en la zona de que se da. Yo la tengo aquí cerca. Hay una plaza que está toda cerrada, donde ahí va a haber uno de los accesos a la línea nueva.
Pero no, ves que hay movimiento, Qué bueno. A mí me ha llamado la atención empuje. históricamente una dualidad que veo en mucha gente del Uruguay, con formación incluso en el mundo de la arquitectura y del urbanismo. Cuando viaja, se fascina y dice, esto es lo que tenemos que hacer. Qué bueno esta interacción, esta búsqueda, este sistema multimodal, un montón de cosas que las ves operando y se fascinan. Vienen a nuestro país y pierden esa actitud. Pareciera que se vuelven unas especies de absolutos conservacionistas. No, bueno, pero tal vez hay que ver si eso mismo que está en otro país funciona en el tuyo, porque a veces no funciona. hay cuestiones que... Pero muchas sí. Sí, muchas sí. Es cuestión de probar. O sea, bueno, entiendo a veces para probar igual hay riesgos, o no riesgos, pero digo... Claro, pero ese riesgo, ese es el punto. Justo lo que acabas de decir, me parece que es el eje del asunto. La diferencia es la gestión de riesgo. Porque el riesgo también existe cuando en Porto tenían la fachada del Ribeiro destruida, o deteriorada, o en mal estado, o ocupada por terceros, o etcétera. Y dijeron, ¿qué hacemos con esto? Pero hay que y no te olvides, Raúl, que mirá que construir en esta ciudad es complejo. Hay una infraestructura de ingeniería brutal. Es más, yo no quiero decirles una fecha exacta, pero previo a que nosotros viniéramos, te diría, no sé, hace 3-4 meses, en nuestro verano, hubo estas inundaciones que afectó parte de la obra del subte. Ajá. Y se vino abajo una cierta parte de una fachada que fue un problemón, ¿no? Claro, es que haciendo cosas te pasan cosas. Pero es el riesgo que vos decís que hay que un poco asumir. Y yo lo que me llamó la atención es que es una ciudad chica y que se emprenda tanto y con tanta fuerza estas cosas, ¿no? Que es lo que un poco comparando, que las comparaciones son odiosas, pero Montevideo, que tiene una escala relativamente parecida, será un tema de gestión, no sé qué. ¿Qué volumen turístico percibís? ¿Hay mucha actividad turística en Porto? Sí, hay muchas, sí. Claro, porque también se genera esa sinergia. Cuando todo es precioso y atractivo, la gente quiere ir. ¿Y si la declaran también patrimonio histórico? Pero vos sabés que vas por la calle y escuchás mucho portugués. O sea, no es que escuchás solamente, no sé, orientales, no franceses. Escuchás un poco de todo. Pero escuchás mucho portugués. O sea, no es lo que te pasa a veces en otras ciudades como italianas, que ves mucho turismo y no tanto italiano. Que perdiste identidad. Ahí perdiste identidad. Te cruzás con mucha gente de habla portuguesa. Claro. Y mirá, yo por lo que estuve leyendo, Porto recibe unos 6,6 millones de personas al año de turismo. Tengo 2 preguntas más para hacerte, Enzo, que me da mucha curiosidad, que tienen que ver específico con el tema de gestión de ciudad. ¿Qué ves en Porto en cuanto a sistemas de funcionamiento de residuos, de gestión de los residuos y el tema del estacionamiento? Bueno, mirá, estacionamiento, otra cosa importante, tienen muchísimo estacionamiento subterráneo. En lo que hace a varias plazas de espacios públicos abiertos, por debajo tienen estacionamiento. Han aprovechado también en las zonas donde existen murallas, han escarbado en la roca, te diría, y han aprovechado las alturas para hacer estacionamientos subterráneos. Bien. O sea que hay capacidad de estacionamiento, pero poca presencia de autos a la vista. Los autos desaparecen porque van al estacionamiento. En horario, digamos, te diría que del mediodía hasta las 6 de la tarde hay un movimiento vehicular importante, pero ya te digo, hay mucho estacionamiento subterráneo que no está al aire libre, ¿no? Eso es muy interesante. ¿Y el tema de los residuos qué has visto? Y el tema de los residuos, un poco de todo. Sin duda que los residuos es uno de los grandes temas. Acá, en cierta medida, han resuelto algunos problemas desde el punto de vista que nos pasa a nosotros en Montevideo, por ejemplo, que es la ciudad más grande que tenemos, que en torno a los contenedores se genera por diversos motivos basura, ¿no? Acá ves un poco, hay contenedores más grandes, de esos contenedores tipo, que yo le digo que parecen unas bolas porque las enganchan y los descargan. Después tenés contenedores como hay en otras partes de Europa, en el norte de Europa, que están enterrados. O sea, vos lo único que ves es una caja
con una tapa, y después el recinto, el contenedor está bajo tierra, entonces viene un camión y levanta todo ese, que debe tener 6 metros de largo por 3 una de volqueta ancho. enterrada, Enzo. Claro, es como una gran volqueta enterrada, entonces eso está muy bueno. ¿Y la gente cómo tira en la volqueta enterrada? Está como compartimentado, tiene como 4 o 5 nichos verticales con una tapita, que vos lo único que ves es un elemento de acero inoxidable, como un prisma, ¿sí? Perfecto. Con una tapita donde cae al foso, digamos, a la cámara esa que está enterrada. Por supuesto que en torno a eso también se genera un poco de suciedad, pero bueno, en la noche vienen y manguerean y limpian, ¿no? ¿Saben, amigas, amigos, por qué queríamos hacer la columna con Enzo en particular desde Porto? Porque la ciudad tiene muchos puntos de contacto con nuestra escala. No es lo mismo hacer una columna de arquitectura y hablar un poquito de urbanismo desde una megalópolis que desde una ciudad como Porto. Porque obviamente las dinámicas son otras, la población es otra, las preocupaciones y las dificultades cambian cuando la escala de la ciudad es otra. Sí. Pero hay mucho en Porto totalmente, que nos resulta un posible espejo en el que mirarnos. En muchos aspectos. Por eso... Sí. Entonces hay Por eso me gustaba hacer esa comparativa, más allá que, como reitero, las comparaciones son un poco odiosas, pero por la escala, como vos decís, tiene aspectos que nosotros podríamos tomar en cuenta, y bueno, y ese emprendedurismo que hay, que es importantísimo a nivel privado, y que imagino que está avalado, está avalado por lo que es la parte pública. Es muy bueno. Es lindo caso. Te pedimos, Enzo, que por favor le saque foto a todas las papeleras, paradas de micro, equipamiento urbano, luminarias. Sacale foto a todo, paseos costeros. Dale. Porque seguramente va a llegar el momento en que en algunos rincones de todo el Uruguay, como ya nos viene pasando por suerte hace tanto tiempo, tendremos la oportunidad de hacer cosas hermosas y seguir empujando el tren para adelante. Te queremos agradecer mucho el contacto de hoy. Y además, Enzo, para eso te pagamos el pasaje, para que fueras, sacaras fotos, vinieras y nos dijeras todo lo bueno que podemos hacer. Escuchen, la próxima seguramente pienso que vamos a estar en Lisboa, así que capaz que Lisboa es otra escala distinta, así que bueno, podremos ir comparando una ciudad a otra. Enzo, muchísimas gracias. Que les hago alguna comparación también con Madrid, que también voy a tener la oportunidad de estar. Perfecto. Así que bueno, les deseo besos grandes. Gracias. Besos para todos por allá. En breve. Cariños a todos. Amigas, amigos, don Enzo Canale, arquitecto, haciendo un contacto desde Oporto, pasó por la mesa de Hijos de Punta. Ya venimos.